con esta actividad conjunta de ambos departamentos, de contabilidad y administración. Los dejo ahora con el licenciado Fernando Moroni, director del departamento de administración, para que presente a los docentes que van a ser los expositores en este bloque. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María, por tus palabras y por esta oportunidad de coparticipar en esta propuesta tan importante para los departamentos, a mi juicio, el encuentro más trascendente que tiene la Universidad de Buenos Aires en términos de nuestras carreras, ¿no? De contador, de administrador, de economista, como es el ECON, en este caso 2022. Y me toca, en suerte, presentar a dos de los catedráticos más importantes que tiene nuestra facultad, el profesor Federico Saravia y el profesor Gustavo Tapia, que tomando uno de los ejes principales que hemos diseñado para este año, como es la sustentabilidad en las organizaciones, bueno, versarán en esta charla sobre la construcción de la gestión sustentable en las organizaciones. Para mí, como dije, es un placer, un honor presentarlos a ellos y quedan ustedes a cargo de esta conferencia. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Fernando. Sí, estamos realmente muy felices y gratamente agradecidos de esta convocatoria que nos ha hecho el departamento y la facultad y esperamos que sea del agrado de toda la audiencia. Sí, la verdad que es fantástico estar acá. Gustavo, ¿sabes que 2018 más o menos, de los primeros momentos en que se empezaba a hablar de resiliencia, una palabra que por ahí no la teníamos tan incorporada en el lenguaje común, por ahí era para algún circuito más chiquito, académico, ¿no? Y todavía no había pasado la pandemia, todavía no se veía, pero sí se intuía y ya se conversaba de la necesidad de las organizaciones en general de empezar a repensarse para los desafíos de este siglo XXI que ya lleva, ¿no?, casi un cuarto de siglo. Entonces, por ahí me parecía que estaba bien si pudiéramos empezar a reflexionar sobre qué lugar puede tener la resiliencia en el mundo organizacional. Y te cierro el comentario. En 2018 hice una actividad en Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, de ciudades resilientes, ¿no? Un planteo de conocer distintas ciudades de Estados Unidos durante un mes. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante, porque tanto desde el reciclaje, la basura, el medio ambiente entendido como la conservación o no de la energía eléctrica o el agua, el rol de la contaminación ambiental en ciudades como Los Ángeles, a pesar de que necesitan puerto y necesitan desarrollo económico, empezaba a plantear un desafío que no queda en el sector público, ¿no? Que es un desafío que tenemos por delante para mejorar la calidad de vida de todos. ¿Cómo ves este lugar de la resiliencia y de la necesidad imperiosa de que los negocios y las organizaciones empiecen a repensar su lugar en la actualidad para proveer bienes y servicios? Y mirá, Fernando y Federico, lo que estás diciendo realmente es así, es tal cual. El concepto de resiliencia viene de la mano de la dinámica del contexto. Cada vez más variable, cada vez más turbulento, entornos que muchas veces no son amigables y que nos plantean situaciones algunas situaciones a veces que aparecen como límites y otras que son para cambiar, digamos que no podemos seguir por el mismo sendero, cosas que antes habían funcionado bien, tenemos muchas dudas de que en el futuro lo hagan de esa manera. Y vemos que las empresas, las organizaciones, además de
de las públicas, las empresas privadas, los negocios, para ser viables y sobrevivir, van a generar más valor económico si son resilientes. Es decir, que este concepto de la resiliencia en la organización, podríamos decir que es relativamente moderno, porque podríamos estar hablando de hace 20, 25 años. A la fecha se fue incorporando de a poco. Y sobre todo empezó a trabajarse este concepto con los recursos humanos, por la relación que tiene con la toma de decisiones y el liderazgo, ¿no? Para resolver los conflictos. Pero este concepto de resiliencia viene de la física. Tiene que ver con recuperar el estado que se pudo haber perdido previamente. Y una de las cosas que estudiamos desde el punto de vista físico es la resistencia, digamos, el poder de resistir, el de poder aguantar, el de poder soportar. A veces podríamos pensar si todas estas acciones generan valor o no, pero lo podríamos considerar. Después este concepto de resiliencia se hizo un poco más, fue un poquito más allá, y la psicología también tomó el concepto de la física, pero empezó a ver la importancia que tiene para la variable individuo, ¿no? Para las personas, para las familias, el poder salir fortalecido de un trauma. Es decir, hablando en criollo, uno diría, lo que no nos mata nos fortalece, si es que podemos aprovechar esa situación. Y este concepto es el que se toma dentro de lo que es la administración, la gestión de la administración de las empresas, para poder traspasar las crisis. Porque las crisis son situaciones adversas, generalmente conflictivas. Muchas de ellas marcan un modelo de ruptura y si la pretensión de la empresa es seguir generando valor, aún ante una situación crítica, ahí tenemos este concepto de que podemos aprovechar esa experiencia, si es que nos sirve, aplicarla a futuro en otras situaciones nuevas, habiendo aprendido, y trabajar de una manera como están indicando las figuras, ¿no? Hay momentos que son para detener una piedra o detener una roca, hay otros momentos donde se puede mantener la esperanza, como marca esa flor. Esa flor debe tener alguna condición que otras no tienen. Debe saber buscar recursos, el agua, por ejemplo, nutrirse de las sales de la tierra, aún en situaciones de las más duras. Y en la organización, la resiliencia también aparece con el trabajo cooperativo, el trabajo donde necesitamos hacer puentes, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos interdisciplina. Y Qué bueno. parece que sí. Sí, no, déjame decirte ahí, qué bueno lo que estás diciendo en relación a un poco salir de ese paradigma medio como por silos, ¿no? Donde las partes, mismo al interior de las organizaciones, le pasa a muchísimas empresas, competían entre sí, les dificultaba cooperar. El contexto este tan volátil, ¿no crees que les exige a las organizaciones estar a la altura de este desafío cooperativo? O quizá
tengan que resistirse y esperar que los vientos se lleven estas pretensiones, digamos, de cambio. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que mayoritariamente las organizaciones requieren trabajar de una manera cooperativa. Pero puede pasar que algunas empresas que tienen un gran poder o que han ejercido un gran poder pretendan seguir siendo protagonistas casi de una manera exclusiva y sean un poco más reacias a esa cooperación. Creo que esta pandemia, que todavía estamos en las finales, ¿no?, de esta pandemia, podríamos decir, ojalá que sea así, pero posiblemente tengamos otras experiencias de este tipo más adelante y, y vamos a ver si hemos aprendido algo de lo que implica trabajar cooperativamente. Hoy las empresas muchas empresas después de la pandemia, para dar un ejemplo concreto, están pensando o están repensando dónde van a estar ubicados sus centros de distribución, sus centros de producción, que si es China, que si es África, que si es América Latina, y cuál es el rol del capital financiero y la cuestión de los recursos humanos y las generaciones futuras es un tema muy presente también. No se puede escapar de, de esta pandemia, ¿no?, de esta crisis que hemos tenido, y justamente se ha puesto en evidencia que las sociedades, los gobiernos, las comunidades y las organizaciones más resilientes son las que salen más fácil del paso o las que encuentran soluciones. Si no se hubiera tenido un comportamiento de este tipo, difícilmente se hubiera logrado una vacuna al cabo de un año, casi un año de tiempo. Bueno, déjame ahí sí, déjame llevarte al paso siguiente, ¿no? A la cuestión de la responsabilidad en la eficiencia para todos aquellos que vamos a vivir en el planeta. Vos sos experto absoluto en sustentabilidad, sabemos de tu pasión por el tema, ¿no? Y qué situación, porque había un momento de donde la sustentabilidad era, bueno, si yo pongo mi granito de arena es suficiente, no importa si soy individuo o la empresa muy grande. Recuerdo campañas de empresas pegando calcomanía para que sus empleados cuiden el agua, ¿no? Había una visión así. También está la propuesta de Elon Musk de viajar a Marte, digamos, y abandonar el planeta, quizá. Pero para todos aquellos que creemos que por lo menos hay que pensar una alternativa, me encuentro entre ellos, sé que vos también. ¿No es hora de empezar a reenfocar las estrategias de los negocios en función de una eficiencia que nos garantice la supervivencia del planeta con calidad de vida? Y esa es la propuesta que estamos haciendo. Estamos totalmente alineados a, a esa concepción. Y no, digamos, uno podría tener un planteo ideológico, pero yo diría que más que ideológico es pragmático. Es totalmente necesario tener que construir estrategias, acciones estratégicas para alcanzar los objetivos que generen valor económico y que sean de triple impacto, es decir, económico, comercial, social y ambiental. Y yo diría que esto que empezó como indicaste recién, desde un punto de vista de la responsabilidad social corporativa y empresaria, y que tiene la legitimidad de las estructuras más importantes de la empresa y se va, digamos, yo diría, no sé si contagiando, pero se va trasladando a los distintos stakeholders con que conviven las organizaciones y las empresas, porque hoy en día, fíjate que hoy tenés una relación con un cliente que te puede decidir dejar de comprarte
si tu huella ecológica es muy alta. O tenés vos elegís desarrollar proveedores de una manera porque dan cumplimiento dentro de lo que es la estructura de la cadena de valor a las mínimas cuestiones donde nos hemos puesto de acuerdo para tener rentabilidad socioambiental. Entonces, yo creo que el mundo posiblemente tenga mucho que ver las organizaciones supranacionales como Naciones Unidas, seguramente tienen mucho que ver las universidades como la nuestra, que siempre están abogando por una vida más equitativa, pensando en el presente, pero también con una mirada puesta en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las generaciones que van a venir. Sí, ahí déjame decirte, estoy pensando en el programa Amartya Sen, años 2008, 2009, ¿no? Después del último crack financiero. A vos y a mí que también nos gustan tanto las finanzas y suponemos que con el público esa pasión la podemos compartir también, ¿no? Ese desafío que implicó para la UBA y particularmente para Económicas, es decir, bueno, ¿cómo enfrentamos esta situación? Y me acuerdo mucho de Klicksberg y el programa tratando de salir de la lógica de la responsabilidad social empresaria corporativa entendida como el apellido de algo para embellecerlo y no como un compromiso que hoy se presenta transversal, ¿no? Que es parte de esa resiliencia. Creo que ambos compartimos, estamos convencidos de que tiene que ser transversal a la estrategia de negocio, ¿no? El análisis del triple impacto, las empresas B o lo que fuera, es un desafío que se globaliza y se extiende, ¿no? Te diría que casi todos los mercados, porque los desafíos de la sustentabilidad están poniendo en juego incluso a las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí vos tenés un cuadro muy bueno en el slide siguiente en relación a qué pasos dar para agregarle valor a la estrategia a la hora de desarrollar negocios sustentables. ¿Nos lo puedes contar un poquito en profundidad? Sí, cómo no, claro. Me quedó en el tintero algo que está en línea y que me sirve de introducción para este slide. Podríamos pensar si las organizaciones están de acuerdo con llevar adelante estrategias sustentables de negocios por el hecho de que existe una norma, una ley o esta situación le es impuesta porque si no, como contrapartida pueden perder mercado o pueden perder clientes, ¿no? O financiadores. O si realmente las empresas, o también, podríamos agregar el IO, también las empresas comparten esta visión y adhieren fervientemente a un mundo donde los negocios sean sustentables. Nosotros tendríamos que seguir por este segundo camino, pero seguramente algunos por el lado por el camino, por el sendero de la obligación, y muchos más por el camino de la razón, el camino crítico pero conveniente, de que trabajar con resiliencia y trabajar con ecoeficiencia son dos factores importantísimos para la construcción y la gestación de la estrategia de un negocio. Las estrategias, en este slide lo que tenemos es la necesidad que tienen las organizaciones de construir, de formular acciones acciones en materia de producción, en materia de comercialización, en materia de financiamiento. Podríamos mencionar otros aspectos
recursos humanos, tecnológicos. Digamos, es meramente enunciativo, pero son los aspectos principales, donde lo que se busca es generar valor económico, pero que este valor económico haga que la organización sea viable, por un lado, y por otro, que perdure, porque la empresa que para ganar dinero tiene que contaminar un río, no va más, porque no va más, pero no tan solo porque es deleznable desde el punto de vista moral, ético, sino porque es muy riesgoso, son negocios que duran poco, no perduran, hay otra forma de pensar y además lo que es ganancia para unos pocos es pérdida para la gran mayoría. Entonces, ese es un modelo que ya no va más, o que ya fue, como dirían los chicos. El hecho de decir que el negocio sea viable y perdurable es lo que indica que requerimos de el concepto de la sustentabilidad. Y por eso nuestras acciones, para lograr esas finalidades, nuestra gestión estratégica y después derramando para abajo la gestión táctica y la gestión operativa, tiene que estar inmersa de esta concepción de sustentabilidad. Eso es lo que... Sí, total. De hecho, ahí, déjame introducir la norma de calidad, ¿no? La ISO, la 9001, digamos, del 2015 para acá, el compromiso tiene que estar en todos los niveles de la organización, ¿no? No solo en la alta dirección, no solo en el management medio, no solo en cada uno de los integrantes de la organización, sino en toda la cadena de valor. Ese desafío es muy actual y vigente, ¿no? Y ahí yo creo que sí, nosotros de la Universidad Pública tomamos de algún punto de vista algún posicionamiento, si querés, ideológico en relación a defender la necesidad de cuidar el ambiente, cuidar la vida, cuidar la democracia, cuidar a todas y a todos en cada uno de sus lugares, ¿no? Me parece que ahí sí hay algo que hoy la regulación no exige y que, como bien vos decías, entonces quizá es momento de liderazgos que en las empresas le agreguen ese plus de compromiso a la hora de implementar las estrategias, ¿no? No vamos a llegar a tocar todos los temas, pero cuando decís recursos humanos, las personas en las organizaciones, los sindicatos, sus derechos, está en boga en todo el mundo, ¿no? Ese reequilibrio entre el mundo del trabajo, el horario, el cumplimiento de las tareas. Qué lindos desafíos, ¿no? Y déjame decirte ahora que antes de ir a la medición, en tu expertise, que debe ser el número uno en nuestro país, ¿qué opinás de incorporar a los indicadores financieros, por ejemplo, esta otra perspectiva de el usuario, la experiencia, la sustentabilidad, ¿no? Estos desafíos del ROI, del ROX, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que se viene desarrollando? Porque ahí a mí me intuyo alguna resistencia, ¿no? A la hora de incorporar estas cuestiones para ser tenidas en cuenta no a la hora de hacer publicidad, a la hora de mejorar la reputación, sino a la hora de repensar el negocio, ¿no? Incluso pienso en las compañías más importantes de Argentina hoy que están reflexionando si siguen entregando con el packaging y sin llevárselo, esta discusión que tenemos con las pilas y China hace tantos años. ¿Cómo lo ves vos, que haya una posibilidad de incorporar real en las mediciones como determinante este otro tipo de factores? Mira, Federico, las empresas, algunas porque hacen oferta pública de sus acciones o de algún título, requieren emitir una obligación negociable o algún título de deuda,
o porque operan en un consorcio de empresas y tienen como requisito dar cumplimiento a esta concepción de sustentabilidad, ya se van ayornando. Es un proceso lento y que no hace tanto tiempo que empezó. Podríamos decir que no es un tema mayoritario actualmente, pero es un tema que viene en crecimiento. Y en parte por imposición y en parte porque también tiene buenos efectos sobre las empresas que dan cumplimiento a esto. Vos mencionabas recién el tema de la reputación, y hay otros riesgos también para considerar, hacen que se parte del valor económico que tiene una organización está representado por la marca que tiene, que es el principal intangible. Y no ser una empresa que no es sustentable o que tiene valores y después no cumple, eso le resta demasiado, con el riesgo de desaparecer. Yo creo que hoy se trabaja en equipo, hay índices como vos mencionabas, el ROI, el ROCE, que son índices contables financieros, pero también tenemos índices de desarrollo humano, tenemos un tablero de comando socioambiental para considerar, y eso requiere, además de gente de finanzas y de economistas que estén versados en estas cuestiones, de un conocimiento más particular, más profundo según el tipo de actividad que se lleva adelante. Las empresas, sobre todo las que son cabeza de grupo en algún área, por ejemplo, comunicaciones o en áreas de energía, que muchas veces muchas de estas empresas tienen dentro del sector, pueden estar trabajando con un centenar o más de un centenar de otras empresas pymes y otras empresas medianas. Se va forjando la cultura de esta manera, donde se vaya haciendo carne la necesidad de conocer huella ecológica, cambio climático, huella hídrica, digamos, tasas de aprovechamiento, biocapacidad para la regeneración, algunos aspectos que pareciera que no están presentes solo en la empresa que hace reciclaje o la que genera energía renovable, está presente en todas las empresas. Hoy cualquier empresa produzca, comercie, invierte y financia, está atravesada por este concepto de la sustentabilidad. Así que no hace falta, digamos, estar trabajando en estos negocios que aparecen como sustentables, sino justamente en ir viendo lo que han incorporado. Y en esa incorporación, y con esto termino la idea, en esa incorporación es que se requieren de indicadores para medir, para saber si vamos por la senda que habíamos pensado. Gustavo, ya nos vamos quedando redondeando el tiempo que los organizadores nos dijeron que nos podíamos tomar para esto, y la verdad es que esperamos haber dejado muchas preguntas, vos me las dejaste a mí, pero me gustó este último mensaje porque siento que fue también un mensaje para emprendedoras, emprendedores, para aquellos que quieren entender que hay una oportunidad en todas esas problemáticas que hay hoy, ¿no? Porque vos dijiste cómo se van a medir los negocios para adelante, cuáles van a ser los nuevos puestos de trabajo, hiciste mucho hincapié en los recursos humanos, y quizá hay algo de ese desafío que genere nuevas oportunidades, ¿no? Porque posiblemente tengamos que cambiar muchas cosas en la manera en que las hacemos hoy,
para desear y proyectar un futuro mejor. Y eso no quiere decir el fin del empleo. Me acuerdo cuando llegaron las computadoras, vos y yo que peinamos algunas canas, que parecía que el mundo del empleo iba a terminar, y no, el desafío fue no solo adaptarse, sino pensar esas cosas nuevas, ¿no? Si querés una reflexión alrededor de la cuarta revolución industrial o de lo que pueda estar pasando en este momento en relación al abaratamiento de los datos y de la tecnología y cómo poder pensar el futuro mejor. Así que de mi parte, gracias, un placer hoy haber compartido este rato en el Congreso ECON. Y bueno, comprometernos a estar abiertos, están nuestros contactos ahí en las Filminas y nos seguimos viendo por los pasillos de la facultad, de la universidad y de la sustentabilidad y la responsabilidad social. Federico, estoy totalmente de acuerdo con tu posición, te conozco. Creo que se me ocurre, hay algo que podés comentar y podés dar tu opinión que va a ser muy valiosa, de relacionar esto que estamos hablando de los negocios sustentables con las políticas públicas. Yo sé que vos sos un experto en este tema por tu profesión y por tu trabajo, y sería muy interesante también para la audiencia que cuentes esa relación. Mira, la hago breve, pero quizá como un ejemplo que queda, ¿no? Cuando una organización se transforma digitalmente y, por ejemplo, deja de usar papel en sus procesos, tiene una cantidad de oportunidades grandes para ser resiliente. Y uno lo puede hacer como con un alcance corto, bueno, eliminé el papel, o lo puede hacer con un alcance un poco mayor, ¿no? ¿Qué oportunidad para rehacer procesos, pasos de intermediación que ya no son necesarios, reflexionar sobre la economía lineal y empezar a organizarnos más con economía circular? Creo que ese es un desafío que del sector público hay que plantearle al sector privado también, ¿no? El rehacer impositivamente, empezar a pensar dónde están ubicados los incentivos. Ese creo que es un debate que nos compone a todos. Y déjame cerrarlo diciendo que me parece que esto que dijiste vos de la cooperación y del momento más comunitario, de pensarnos como el equipo, y que un equipo no necesariamente es al interior de una organización, sino que equipo también es poder trabajar en una lógica diferente de comunidad. Algo de lo que viene a proponer como solución tecnológica blockchain es parte de lo que tiene para adelante las empresas, y estoy seguro que es una exigencia para el sector público y una gran oportunidad para dejar de intermediar en algunas cuestiones donde no se agrega valor y sí llevarnos y transportarnos a estos desafíos del siglo XXI, que de nuevo, con superpoblación, pero también con superproducción de alimentos, tiene muchos desafíos en la manera de organizarse para que todos vivamos mejor. Creo que eso es lo mejor que podemos transmitir hoy, desde todas las organizaciones. Y déjame cerrarlo diciendo que también es cierto que, independientemente del rol que uno ocupa en una organización u en otra, todos compartimos el mismo espacio, y eso creo que es algo que vino a traer la sustentabilidad, y entonces ahora es más fácil reflexionar, y creo que es de lo poco que uno puede rescatar positivo de una pandemia, si es que hay algo que puede rescatar, es haber descubierto que aún en los momentos malos, para bien, estamos todos mucho más desconectados de lo que creemos. Así que creo que el desafío es comunitario, lo tenemos que trabajar en equipo, y esperemos nosotros los docentes también estar a la altura de esas propuestas. Ahora, por ejemplo, aportando nuestro granito de arena para desafiar las ideas que se vienen, ¿no? No solo pensar en la estadística y en lo que vino, sino en lo que tiene que venir. Un poquito más de design thinking. Te mando un abrazo enorme, Gustavo, y gracias a Ana María y a Fernando por el espacio y a la facultad. Muchas gracias, Federico. Es un excelente mensaje el que acabas de transmitir. Y bueno, también estamos junto con Ana María y con Fernando muy agradecidos de poder haber participado en este ECON, y con los departamentos contable y de administración que también nos han dado esta oportunidad. Al contrario, estamos contentos y muy orgullosos de nuestros docentes, tanto Fernando con los docentes de su departamento como yo con respecto a los míos. Así que nuevamente muchas gracias. Éxitos en el resto del ECON. Gracias. Exactamente. Chao, chao. Chau.